Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este Estado Nacional. Un domingo bastante especial, muy particular. En esta transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Presento de inmediato a mis compañeros Patricia Venegas, Rodrigo Álvarez. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y a la ministra vocera de Gobierno, nuestra primera invitada de esta noche, la ministra Carla Rubilar. Ministra, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien. Ministra, una de las noticias que probablemente ha marcado el día es este anuncio de la suspensión de clases, independiente del tipo de colegio, a nivel nacional. Quería partir preguntando qué es lo que influyó en esa decisión, porque ayer veíamos que el ministro Mañalich no estaba tan de acuerdo con esta determinación y además vimos también que el comité asesor no estaba de acuerdo con que se suspendieran las clases. ¿Qué es lo que incidió? ¿Fue la presión de los alcaldes? ¿Por qué se toma esa medida? Sí, bueno, muy buenas noches. Yo quiero aprovechar de la oportunidad de estar sobre todo en TVN con su rol de televisión pública para explicar que nos estamos enfrentando finalmente a una pandemia, la más grave del último siglo, y que finalmente qué significa que es una enfermedad infecciosa, en este caso viral, que está en varios continentes, que se da de forma simultánea, a la cual no conocemos, y lo que significa eso es que no tenemos inmunidad, ninguno de nosotros. En este caso en particular no tenemos prevención, no hay vacuna, ni tampoco tratamiento. Por lo tanto, las medidas son las medidas más básicas, pero ojo, no por básicas, no son las más importantes. Y esas medidas son obviamente la higiene, el lavado de manos frecuente, el alcohol gel, el cambiar hábitos que a veces se ven muy arraigados en nuestra población, como el saludar con toque de cara, toque de mano. Eso lo tenemos que eliminar, crear otras nuevas formas de saludo sin contacto, y lo que se llama el aislamiento social y la separación de las personas por al menos 1 metro. Dentro de estas medidas, una de las medidas que se toma es la cuarentena, y la cuarentena se toma dependiendo de la fase del virus donde uno está. La fase, como lo explicaba muy bien el presidente en su cadena nacional del viernes, tiene de 1 a la 4. En la 4 ya no tenemos trazabilidad. Circula el virus por todos lados y no sabemos nada, ni quién contagia a quién. ¿Ese es el contagio comunitario que se le llama? Así es. Y muchos, en estricto rigor, ya las medidas que podemos tomar de aislamiento, de cuarentena, ya no son útiles en esta etapa. Por lo tanto, ya hay algunos casos en los que se ha perdido esa trazabilidad, ¿no? Efectivamente, Sí. En el nivel 3 tenemos casos en los cuales se ha perdido la trazabilidad, pero no es algo masivo como es lo que pasa en la circulación de la etapa 4. Dado eso, en la etapa 3 todavía sirve tomar medidas de aislamiento social. Sirve disminuir los eventos masivos. Disculpe, ministra, yo tengo en mis manos aquí la minuta del comité asesor del gobierno. Me la ha enviado recién uno de sus integrantes y dice algo distinto a lo que usted nos está planteando, lo cual es una noticia que nos está dando, si es que ya hay casos perdidos. Leo textual, disculpe lo de los anteojos, son los años. A la fecha existen 75 casos confirmados, la mayor parte importados y con menos frecuencia familiares de casos, con transmisión local. Al momento actual no ha existido detección de casos sin vínculo epidemiológico claro, por lo que aún no hay evidencia de transmisión comunitaria. Usted nos está diciendo que sí hay casos perdidos. Lo que es la transmisión comunitaria propiamente tal es la etapa 4. Nosotros estamos en la etapa 3, donde todavía hay una cierta relación epidemiológica, pero pudiera haber cierta circulación localizada que todavía pudiera tener algunos déficits de trazabilidad. Por eso cuando el presidente anunció el día viernes que estábamos pasando inminentemente de la fase 2 a la 3, es efectivamente cuando el ministro anuncia el día sábado que llegamos a la 3. ¿Ministro? Y en estricto rigor esto es muy exponencial en su duplicación. Incluso los grandes infectólogos y expertos hablan de que se está duplicando cada 3 días. Y por lo tanto, en esta etapa todavía vale la pena tomar medidas de aislamiento, de cuarentena, que son una forma de controlar esta curva que pudiera ser muy exponencial y aplanar esta curva. A propósito de lo mismo, ministra, a ver, porque da la impresión de que hay, no dos versiones, pero como que la información no es la más fidedigna, si usted quiere, o es la que debiera entregar el gobierno de manera más, de una forma diferente de comunicación. Porque lo que decía Matías respecto a ese dato... Es una minuta oficial. Es una minuta de un comité de expertos que asesora al gobierno y que en su momento le dijo al gobierno que no era necesario la suspensión de clases. A ver, ojo, es muy importante ¿Sí? que
En la reunión que tuvo el comité de expertos hoy día con el ministro de Salud y con el presidente, lo que le dijeron es que ellos creían de que esta era una medida que íbamos a tener que tomar en su momento y que la duda, incluso está la frase de la experta María Teresa Valenzuela, quien fue la vocera del comité de expertos, donde dice: hoy día nosotros creemos que tal vez no es tan necesario tomar esta decisión, pero mañana no tenemos tanta claridad si esta decisión hay que tomarla. Es decir, esto es algo muy dinámico, esto es algo donde cambia todo minuto a minuto y la decisión que finalmente toma el presidente tiene que ver con lo que opinan efectivamente este comité en particular de los expertos, lo que opinan otras sociedades científicas, lo que opina obviamente el colegio médico, varios gremios, los alcaldes, la ciudadanía, y toma la mejor decisión. Y en este caso la decisión que el presidente ha tomado es una acción de prevenir por sobrecurar, sobre todo en una enfermedad que no tiene tratamiento y que no tiene prevención. Y lo que busca finalmente es que nosotros logremos una cuarentena, dicho sea de paso, de nuestros niños, de los colegios desde sala cuna, jardines infantiles, hasta la educación media, sin importar si son públicos, municipales, particulares, subvencionados o privados. ¿Para qué? Para que finalmente estos niños se vayan a su casa en una suerte de aislamiento y no para que inviten amigos a la casa, no para que salgan al mall, no para que vayan al cine, porque nos pasó en algunos países donde se generó esta cuarentena, pero la cuarentena no se cumplió con su objetivo y su espíritu, que es aislarse de las otras personas. Solo porque tenía una cuestión de responsabilidad. Solo para despejarlo, ministra, sí. Pero cuando hay algunos alcaldes que antes de que tome la decisión del gobierno ya estaban suspendiendo clases, ¿eso a qué responde? Responde a que los alcaldes, y aquí hay que ser... yo soy muy respetuosa de los alcaldes, fui intendenta, conozco muy bien a todos los alcaldes de la región metropolitana. Ellos en terreno reciben las inquietudes de la gente. Lo que está pasando en estas circunstancias es que muchas personas efectivamente piensan de que el riesgo de sus niños es muy alto. Esa es la verdad. Muchos de ellos presionaron probablemente a esos alcaldes hacia la suspensión de clases. Lo que está pasando en el mundo, que son además que están viviendo diferentes etapas a la nuestra, es muy diferente ver Italia, ver España, que ver, por ejemplo, Corea del Sur, en condiciones diagnósticas, en condiciones de tratamiento, en las medidas de prevención, etc. Yo quiero explicar que este virus es un virus que probablemente nos va a contagiar a muchos de nosotros. Tiene alta contagiosidad, mucho más que la influenza, y tiene una tasa de letalidad entre un 2 a un 3%. Pero en la población vulnerable, dígase, los adultos mayores, las personas inmunodeprimidas, ya sea los que tengan un cáncer, un VIH, que tengan alguna enfermedad reumatoidea, etcétera, tienen un riesgo muchísimo más alto que pudiera ser cercano al 15%. Un pequeño, un niño, un joven, probablemente si se contagia va a tener una suerte de resfrío común. Entendamos que los síntomas del coronavirus son fiebre, tos, cansancio general, puede en algunos casos asociarse a resfrío, al moquilleo, etcétera, pero en general son síntomas más parecidos al resfrío y a los jóvenes les va a pasar eso. Pero si esto pasa a la población más vulnerable, a la más riesgosa, ahí estamos hablando de que se van a complicar esas personas, van a tener que hospitalizarse, algunos de ellos requerir intervención importante y algunos pueden fallecer. Ministra, en esa misma línea, respecto a las medidas que pueden ir tomando las personas, hay también otra duda o confusión. ¿Qué pasa con el tema de las mascarillas? Porque por un lado, la recomendación original era que no servía demasiado, que no era tan útil, que no había que volverse loco por ir a buscar las mascarillas, pero luego, el día de ayer, escuchamos que la recomendación que hace el propio ministro de Salud es que se usen las mascarillas en el metro. Entonces, ¿a cuál versión finalmente hay que hacer caso? ¿A qué se debe también esas variaciones en lo que se dicta? A ver, es muy importante decir que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud respecto a las mascarillas, dicho sea de paso, hablamos de mascarillas y mascarillas. Tenemos unas mascarillas que son las habituales, que todos conocemos, que tienen una duración muy limitada, cerca de 1 hora, y que hay que desechar en condiciones. Esas en particular sirven sobre todo para quienes tienen síntomas. Alguien que está tosiendo o con resfrío y va a ir al metro, tiene que ponerse una mascarilla. Y en el tiempo que dura ese viaje va, sin duda alguna, a ayudar. Lo mismo a quienes atienden de forma importante a público, que están mayormente expuestos. Esa es la principal recomendación que se hace en el tema del uso de las mascarillas. Ahora, hay mascarillas mucho más especializadas que pueden durar mucho tiempo, que se consideran para las personas, por ejemplo, el personal de salud u otros que están en más riesgo. Pero la gente común y corriente, ¿qué es lo en que va a tener que general, hacer la cuando suba al metro, recomendación que uno hace efectivamente mientras todavía tengamos la fase 3 es que las personas que están expuestas porque atienden mucho público, ojalá pudieran tener la mascarilla, y las personas que están enfermas, obviamente utilizar la mascarilla si se van a relacionar a otras personas, porque lo ideal es que no salgan esas personas. Ministra, muchas de las cosas que estamos haciendo como país las
copiamos de los países que han sido Así afectados es. de esto. Nadie está preparado para esto, decía usted al principio de la entrevista. Y hace poco rato el presidente de Argentina cerró la frontera por 15 días Sí, es correcto. como medida. Hace muy poquito. Hace muy poco rato. ¿El gobierno tiene pensado también eso? Mire, el presidente lo dijo hoy día, estamos en evaluación y monitoreo constante de todos los pasos fronterizos terrestres y las decisiones al respecto de lo que son las conexiones internacionales. Quiero decirle que el presidente decretó que vamos a tener una aduana sanitaria, un pasaporte sanitario, ahí podríamos devolver personas según ese examen y obviamente lo que buscamos es que también los chilenos que están fuera puedan volver a casa. Y en ese sentido, si uno cerrara definitivamente las fronteras, muchos de ellos podrían no volver. Nosotros esperamos y estar evaluando constantemente y tomar la decisión cuando se estime conveniente para la salud pública, pero estamos con un control muy estricto en materia de fronteras y ahora coordinándonos con Argentina por esta decisión que se ha tomado, porque entendemos que los chilenos van a poder volver a Chile y todo lo que es el comercio de camiones y el abastecimiento entre países se va a poder mantener. ¿Pero de qué depende, perdón, solo para cerrar ese punto, esa medida? Porque también entiendo que en Perú están tomando esa misma determinación. Entonces, la sensación que puede quedar para algunos es que nosotros vamos un poco más lento que esos países donde en algunos casos tienen menos contagiados. A ver, yo creo que es súper importante que tengamos en consideración de que Chile lo que está haciendo es comunicar todos y cada uno de los pacientes que son detectados como positivos, porque tenemos una capacidad diagnóstica muy alta, probablemente muy superior a cualquier país que nos rodee. Muchos de los países que nos rodean no tienen los exámenes y por lo tanto pueden haber muchos pacientes que estén siendo COVID positivos y no lo sepan y no estén en el listado del ranking de países que tienen más enfermos. Nosotros sí estamos teniendo una alta capacidad de ejecutar exámenes y eso significa que hoy día tengamos 75 casos positivos y no necesariamente significa que los otros países tengan menos casos. Ministra Rubilar, recién estaba hablando usted de que más allá de lo que diga este comité, de que no hay casos de contagio comunitario, de que hay trazabilidad total. Usted dice que hay casos que están en la duda, están en el límite. ¿Cuántos de estos 75 casos usted los identifica como al límite? Y entonces, después de eso, ¿cuáles son las medidas que vienen? Me imagino que ustedes tienen una carta GAN, donde si es que esto empieza a aumentarse, ¿cuáles son las siguientes medidas que tienen ustedes para que nos vayamos adelantando? Sí, esto es muy dinámico. Nosotros tenemos obviamente una cantidad importante de casos sospechosos en control, en seguimiento, y en ese sentido obviamente en algunos espacios nosotros creemos que estamos al límite de lo que plantean que es este seguimiento y esta trazabilidad tan clara. En ese aspecto nosotros tenemos medidas en materia de transporte, como lo ha anunciado el presidente, en materia de fronteras, en materia de diagnóstico. La suspensión de clases en particular lo que busca es poder generar la cuarentena de nuestros niños y bajar esta tasa de contagio para que no sea un pic y todos juntos, porque como yo les decía, es probable que muchos de nosotros nos contagiemos, pero no pase más allá de un resfrío. Lo que buscamos es que la población vulnerable, que puede estar más complicada, pueda tener la capacidad de reacción del sistema público y privado de salud, Ministra, para atenderlo. ¿está en el menú de posibilidades decretar excepciones constitucionales, por ejemplo, restricción de tránsito libre de las personas dentro del territorio? El presidente lo dijo efectivamente hoy día en su cadena nacional, suerte de cadena nacional. ¿Y en ese contexto en la convocatoria de marchas? Bueno, nosotros hemos sido bastante claros al respecto de que nuestro objetivo es que los eventos masivos disminuyan a menos de 200. Creemos que eso es responsable, eso cuida la salud de la ciudadanía y ese es el llamado que nosotros hemos hecho hacia afuera e internamente nosotros como gobierno incluso vamos a dividir más. Estamos además generando instructivo presidencial que se lanza mañana para poder permitir un teletrabajo, poder proteger a las personas más vulnerables que trabajan en el Estado. Estamos dando recomendaciones a los privados, pero en el tema de las marchas, yo quiero decirle de que efectivamente nuestro llamado es a no malinterpretar las medidas que nosotros estamos tomando en una situación que es una pandemia mundial. ¿Pero el gobierno va a permitir si es que hay marcha esta semana, mañana, pasado? ¿Qué va a pasar ahí desde el punto de vista de restringir y aplicar la ley como lo está planteando la autoridad? Usted sabe que hay un rango constitucional del derecho a la libre circulación y las manifestaciones de las personas. Nuestra recomendación es evitar las aglomeraciones de más de 200 personas que impiden tener además la distancia correspondiente en un contexto como el que estamos. Un joven que marche puede
estar contagiando a otras personas y puede no pasarle nada a él, tener una enfermedad muy leve, pero lamentablemente generar una ola de contagio que termine siendo muy grave para otras personas. Más allá de sus recomendaciones, ministra, ¿qué piensa hacer el Nosotros gobierno si que hay gente que no las toma en cuenta? Nosotros tenemos las posibilidades y las potestades a través de la autoridad sanitaria de tomar ciertas medidas. No es nuestra intención evitar las manifestaciones. ¿Cuáles serían En esas concreto, medidas? ministra, si mañana se ve que hay más de 200 personas, ¿qué va a pasar? A ver, nosotros vamos a insistir en que los llamados a manifestaciones no deben, ojalá, superar las 200 personas. Nosotros obviamente tenemos herramientas, que las herramientas, insistimos, en materia de seguridad y autoridad sanitaria, se utilizan cuando se requieren. Nuestro llamado es a la solidaridad y al no individualismo. Sabemos que hay personas que están desinformando a través de redes sociales diciendo de que esta es una excusa para parar el movimiento social. Yo quiero ser muy clara y categórica. Les pido que no, si no nos creen a nosotros, le pregunten al Colegio Médico, le pregunten a la Sociedad Chilena de Infectología, le preguntan a los grandes expertos al respecto de si efectivamente tenemos o no tenemos que tomar estas medidas. Es urgente que los medios de comunicación nos ayuden en esta materia. No estamos jugando, esto no es un juego, esto es realmente serio. Y en la medida que nosotros seamos capaces de tomar medidas extremas al inicio, al igual como lo han hecho otros países, es probable que nos vaya mucho mejor que a otros países donde lamentablemente han tenido que vivir fallecimientos de 250 personas en un día, como le pasó a Italia, por no haber tomado las medidas pertinentes o si las tomaron, no haberlas cumplido, como fue el caso de la cuarentena. Por lo tanto, el llamado es a escuchar las recomendaciones de las autoridades, ponerse a disposición a todos los partidos políticos, a todos los gremios, a todos quienes nos puedan ayudar. Por favor, informemos veraz y oportunamente y llamemos a contribuir tomando las medidas correspondientes. En esa misma línea, ¿está dentro de lo que están analizando qué es lo que va a ocurrir con el plebiscito? Si es que sigue aumentando el número de casos, si es que eventualmente se puede postergar o incluso suspender. ¿Está eso dentro del análisis? Mire, quiero contarle, Patricia, que nosotros estamos tomando todas las medidas porque nuestro objetivo es tratar de enfrentar esta pandemia de la mejor forma posible, tratando de mantener la cotidianidad no solamente del plebiscito, sino que de los trabajadores, de las pymes que ven una vez más todo muy complicado, de efectivamente las situaciones de la vida, de la vida cotidiana de la gente. Esas son las medidas que estamos tomando para tratar de enfrentar este coronavirus de la mejor forma posible. Pero obviamente que a nuevas antecedentes, nuevas resoluciones, y en ese sentido vamos a ir viendo y vamos a ir monitoreando todas las situaciones. Yo le decía que usted se están comiendo muchas cosas que pasan en otros países. Hay gobiernos que han suspendido elecciones, ministra. Y hay gobiernos que las han realizado. Claro. Efectivamente, miramos con detención lo que pasa en los países que han tenido coronavirus con diferentes elecciones y vemos cuáles son las lecciones que podemos sacar de ello, así como aprendimos de Corea del Sur, muchas de las cosas que ellos hicieron bien. Y también miramos con detención los errores que pueden haber cometido otros países, en este caso en particular también los estamos mirando y esperamos ir monitoreando cuál es la situación, cómo avanza el coronavirus en nuestro país. ¿Cómo evalúa lo de Francia hoy, que tuvo elecciones, no se suspendieron? 18% exactamente, creo fue. Una bajísima asistencia, sobre todo de población de tercera edad o población mayor, que es la que más vota en nuestro país, por lo pronto, y me imagino que en otras partes también. Entonces, ahí puede haber eventualmente un problema de legitimidad del resultado por un lado o para otro, si es que vota un 18%. Para el gobierno es extremadamente importante que el plebiscito sea muy participativo. Es muy importante que la voz de la gente se escuche con fuerza para que finalmente la decisión que va a regir los próximos 30 y 50 años y que además es una oportunidad histórica sea incuestionable. Y en eso nosotros miramos con detención la experiencia de lo que está pasando. Francia es preocupante, no lo podemos negar. Un 18% de participación, donde un sector, el más vulnerable, no ha participado y que habitualmente participa, es preocupante. Pero cada país es un país en sí mismo y tenemos que ver qué es lo que pasa con nosotros. Recordemos que Singapur congeló finalmente su extensión de contagios, logró cierta contención. Ojalá que nosotros también, con ciertas medidas, logremos también tener la mejor respuesta posible al coronavirus. A propósito de respuesta, ministra, parece que esto tiene mucho de conciencia social, de entender que si yo tengo o estoy contagiado, puedo contagiar a otra gente. Así es. Bajo ese mismo prisma, ¿hasta ahora se sabe de casos en cuarentena que no hayan cumplido la restricción? Como primera pregunta. Y segundo, ¿se puede denunciar a esa persona?
Sí, si no está efectivamente, cumpliendo y la lo cuarentena? dijo la Seremi de Salud, tiene multa, tiene sanciones, llamamos a denunciar el incumplimiento de la cuarentena. La cuarentena es un acto de amor. Probablemente para muchos de la cuarentena hoy día, en la fase que estamos, incluso se sienten relativamente bien, no les va a pasar mucho, pero nosotros decimos de que si salen y contagian a otras personas que sí son vulnerables, esa persona puede llegar a Y esa fallecer. gente, esos 75 casos están monitoreando. Todos se están monitoreando y tenemos más de 2.400 casos en monitoreo, ¿ya? Pero todo esto es muy dinámico. Podemos estar recibiendo en este minuto que nosotros estamos conversando nuevos antecedentes de personas que hayan dado positivo a coronavirus y que hayan estado en contacto con otras personas y quizás hasta se haya perdido la trazabilidad. Lo que yo trato de transmitir con esto es que esto es dinámico. Esto es algo en el cual estamos todos aprendiendo. Nadie tiene la fórmula, pero sí hemos tenido una fórmula en este país para enfrentar las epidemias y las pandemias anteriores con éxito. Y eso ha sido la unión, eso ha sido el trabajo en conjunto, eso ha sido la coordinación. Y esperamos que esta no sea la vez diferente, porque estamos en una crisis social y política, que ha llevado a una crisis económica. Ustedes vieron las bolsas los 2 lunes negros, y que además tenemos problemas graves en este país como la sequía, lo que genera graves complicaciones en materia de agricultores, de pymes, etcétera, y tenemos además hoy día el coronavirus. Por lo tanto, si alguien cree que podemos salir adelante sin la ayuda de todos, eso es no entender la realidad. Mañana, ministra, comienza la vacunación por la influenza. Así es. Seguramente mucha gente va a querer inmunizarse. ¿Qué se recomienda? Porque pueden existir aglomeraciones en los centros médicos, ¿no? Hay lugares donde ya parece que no hay hora o están dando incluso para mayo, estoy hablando ahí de clínicas privadas. Hay gente que no es de la población de riesgo, que también quiere ir a vacunarse, a diferencia de lo que pasaba en años anteriores. Es muy cierto eso. ¿Cómo dar abasto para todos los que están ahora interesados Es en muy vacunarse? importante transmitir de que nosotros probablemente tengamos circulando coronavirus y influenza al mismo tiempo, ¿ya? Cuando se produzca esta etapa de circulación viral. La influenza, a diferencia del coronavirus, tiene vacuna. Por lo tanto, el llamado a vacunarse es la población entre 6 meses y 10 años en niños, las embarazadas de todas las edades de gestación, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas o efectivamente inmunodepresión, que estén consideradas dentro del grupo en el cual se pueden vacunar. En ese sentido, nosotros hacemos el llamado a decirles que tenemos más de 8 millones de vacunas. Parta mañana la vacunación en todos los centros de salud públicos, más los vacunatorios privados que están en convenio con el Ministerio de Salud, que están en la página del Ministerio de Salud. Decirles de que no caigamos en la desesperación porque cantidad de vacunas hay. Y las personas que están en los grupos de riesgo son aquellas que se deben vacunar, ¿ya? Efectivamente, prioricemos a esas personas, permitamos que esas 8 millones de vacunas lleguen a quienes tienen que llegar, porque los que no están en grupos de riesgo efectivamente no son los que van a tener mayores complicaciones ni van a generarle mayores complicaciones a otros. Y en el tema del coronavirus, insistir, las medidas son las más básicas, pero las más eficientes. Lavado de manos, alcohol gel, evitar saludarse de cara, en beso, con mano, el aislamiento social, la separación. Yo sé que suena medida súper básica, pero fíjese que son lejos las Ministra, más efectivas. Hace poco rato leía un estudio que decía que una de las fases donde se contagia más o puede darse más es antes de que yo presente el primer síntoma. Es decir, yo en este momento que no tengo ningún síntoma, a lo mejor estoy contagiándolos a ustedes. Me dice otra persona, y esto a propósito de lo que me comenta un auditor que entiende el tema, me dice que vienen en vuelo, es un ejemplo, nada excepcional, vienen en vuelo 2 aviones con 300 pasajeros de Madrid a Santiago directo. Llegan mañana en la mañana a Santiago, 600 personas. Es lo que representa respecto a las personas infectadas, es un número importante. ¿Nos puede narrar usted, por ejemplo, qué se va a hacer con esas personas? ¿Cómo es el protocolo? Porque, y esto en referencia a que Argentina y Perú han cerrado sus fronteras y nosotros no. Por lo tanto, suponemos que el protocolo para mañana, excepcional, no es excepcional, va a ser súper riguroso. ¿Qué se hace con esas personas? Así es. La subsecretaria de Salud Pública, que está a cargo del aeropuerto y que se ha reforzado con mucha fuerza, lo que hace es que llegan y efectivamente llegan a la aduana sanitaria, van a tener un pasaporte sanitario, van a tener un examen de salud, van a tener que llenar una declaración jurada donde además se comprometen a cumplir la cuarentena. Tenemos un domicilio conocido, un teléfono, van a tener un seguimiento por profesionales de la salud durante los 14 días, vamos a vigilar el aislamiento y que se cumpla como corresponde y por lo tanto, obviamente... Disculpen, ¿no son esos que usted nos narra? ¿Acaso demasiados recursos en un momento donde se pueden hacer escasos los recursos para quienes ya estamos en el territorio? Me refiero obviamente para plantear algo que es
difícil, complicadísimo, pero ¿no seríamos el único país en el mundo de cerrar fronteras por algunos días? Bueno, efectivamente es algo que nosotros no podemos descartar, el cierre de fronteras en algún momento, lo dijo el presidente. Estamos monitoreando y evaluando esa decisión. Hoy en día creemos todavía tener la capacidad de poder seguir monitoreando a las personas y permitir a los chilenos regresar a su país. La inmensa mayoría ya no son los extranjeros que están viniendo de ninguna forma, ni de turismo, ni de paseo, ni nada, sino que son los chilenos que quieren regresar a Chile. Estamos tratando de hacer ese esfuerzo para que puedan volver y no tengan que quedarse en el extranjero y hacer el seguimiento para permitirle a los chilenos que estaban fuera en estas condiciones poder regresar a casa. Ministra Carla Rubilar, le queremos agradecer por estar esta noche aquí en Estado Nacional. No, muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, otra conversación interesante con Juan Sutil, el recién estrenado presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Cuáles son los elementos a considerar? Porque la economía, además de lo sanitario, es muy relevante para nuestra población. Pausa y volvemos. Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y Radio Duna. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y nos acompaña, ya lo habíamos anunciado, pero presentamos al nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Juan, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Muy buenas Rodrigo. noches. Inevitable partir por la noticia que ha estado marcando los últimos días que tiene que ver con el coronavirus. Hace un rato conversábamos con el subsecretario del Trabajo, Fernando Araf, y él hacía un llamado a los empresarios. Decía a flexibilizar los horarios de trabajo, tratar de generar turnos para que ojalá los trabajadores no tengan que viajar en horas peak, además, o por supuesto, del tema del teletrabajo. ¿Qué decisiones, qué análisis están haciendo dentro de la CPC precisamente para poder dictar ciertos lineamientos sobre lo que pueda ocurrir con los trabajadores? Bueno, ya estamos trabajando, ayer, hoy día, y precisamente en todas estas medidas, y creo que son medidas que son fundamentales tomar a partir de mañana a primera hora, y ya hay algunas empresas que la han tomado desde la semana pasada. Por ejemplo, dividir los días de trabajo y que la mitad del personal asista un día, la mitad del personal puede asistir el otro día. De esa manera se puede llevar elementos de trabajo a sus casas. Eso descongestiona el transporte público, descongestiona las áreas de trabajo y, por supuesto, todo el trabajo que se puede hacer desde la casa, con teletrabajo, con conexión, por supuesto que es fundamental hacer. ¿Alguna medida especial con los adultos mayores? Lo digo porque es donde está la principal preocupación por ser población de riesgo. No, Argentina, por ejemplo, decretó para los mayores de 65 años que trabajen de inmediato una licencia. Esas personas quedan claro, en sus casas. No, bueno, hoy día se está promoviendo precisamente que las personas de mayor, por supuesto que vayan a sus casas. Y ya hay empresas, reitero, que ya han tomado esas medidas. Hay muchas empresas que partieron con las medidas ya desde la semana pasada y básicamente aquí nosotros tenemos que tomar medidas que permitan evitar que haya contaminación, permita evitar contribuir a eso a través del desplazamiento de las personas, el desplazamiento de los colaboradores, los trabajadores, y por otro lado yo creo que en la medida que vaya avanzando este proceso, que va a ser probablemente muy duro, probablemente en el sector productivo también se van a tener que tomar medidas respecto a cómo racionalizar los puestos a objeto de permitir también que se eviten estos contagios. Y eso dice relación por ejemplo, líneas de producción que probablemente van a tener que trabajar con menos personal. Esas líneas de producción van a tener menor producción, sin embargo, no se puede detener el proceso productivo del país. A propósito de eso mismo, hoy día el ministro de Hacienda decía que se vienen meses bien complejos para el país y sobre todo para las empresas más pequeñas y para sectores como el turismo, el comercio y, por cierto, también servicios. Muchas empresas tendrán su tarea interrumpida, decía el ministro Briones. ¿Cuál es el diagnóstico que hace la CPC respecto a eso? Bueno, el ministro tiene mucha razón. Este es un problema que va a generar contracción o un shock. Yo creo que también hay que hacer presente que nosotros estamos frente a elementos adicionales a esto. Tenemos un problema serio en la crisis del petróleo, acaba de ocurrir. Tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China.
tenemos hoy día el coronavirus y internamente tenemos un tremendo problema a partir del 18 de octubre. Todo eso ha ido afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, que es la primera en tener el impacto. Y por lo tanto, bajo el análisis que nosotros hacemos en CPC, coincidimos plenamente con el ministro y creemos que tenemos que tomar todas las medidas asociadas precisamente a asegurar la continuidad del trabajo, asegurar la continuidad de las pymes, asegurar la cadena de pago, asegurar, por supuesto, la liquidez y asegurar también el abastecimiento de la población como corresponde. ¿Y qué se sugiere, por ejemplo, para la continuidad del empleo? Bueno, hoy día tenemos la ley de adaptabilidad, que hay que aplicarla con absoluta inmediatez. Y por otro lado está la ley que está en el Congreso, que yo llamo al sector legislativo con urgencia a aprobarse la ley del teletrabajo. Eso debiera estar con la misma urgencia que los acuerdos políticos que se hicieron con la urgencia correspondiente. Hoy día estamos ante una pandemia y la gente requiere tener regularizada la situación. O sea, desde hecho, hoy las autoridades llaman a hacerlo. De hecho, hoy día nosotros los empresarios lo estamos implementando, todas las medidas que permitan el teletrabajo, que permitan la adaptabilidad y que permitan también, por supuesto, el trabajo remoto. Claro, ahora no todo el mundo puede recurrir al teletrabajo, depende mucho del tipo de empleo en el cual se esté. Por lo tanto, ¿de qué manera asegurar esto que usted mencionaba, que se mantenga esta cadena de producción, que se mantenga todo eso, pero por otro lado, tomar las medidas necesarias para que no se expanda el coronavirus, donde ahí se supone que la mejor idea sería que las personas salgan lo menos posible de sus casas? Bueno, yo creo que hay medidas muy básicas. Todos tenemos la obligación de protegernos entre todos. Este es un problema de todos los chilenos. Y por lo tanto, yo creo que hay que ir tomando medidas de control más bien sanitario o de protección. Por ejemplo, el ingreso a las empresas. Ese ingreso a las empresas, ya hay empresas que están usando el control de temperatura a través de una pistola que te puede tomar la temperatura a cierta distancia, lo cual significa que tú no tienes que tener 1 metro de riesgo, porque tienes la protección. Adicional a eso, para entrar a los recintos, uno puede hacer un lavado higiénico potente. De esa manera tú tienes la posibilidad, si detectas un caso, que ese caso no entre al centro de producción. Y por lo tanto, ingresando al recinto, tienen que seguirse tomando medidas con mayor rigidez. Eso es un caso. Otro caso es promover el teletrabajo, como lo dije, y también disminuir de alguna forma los procesos productivos en la medida que eso se requiera. Juan, aquí va a haber un problema, un shock de oferta y de demanda. Sí. Y va a haber un problema que muchas empresas privadas, y eso uno recuerda mucho el 2008 con el sistema bancario en Estados Unidos, donde el Estado tuvo que salir a ayudar a empresas privadas, porque al caer empresas privadas, bueno, se perdían muchísimos empleos y esto era un círculo vicioso. ¿Hasta qué punto ustedes le piden al gobierno de que así siga con la agenda social, que está desde el 18 de octubre discutiéndose, en directa ayuda a las personas, vaya también en ayuda a muchas empresas que van a tener complicaciones, líneas de buses, aerolíneas, retail, empresas ni siquiera tan chicas, algunas medianas que se pueden ir, dicho vulgarmente, de espalda si tienen un mes sin actividad? Ahora, es difícil pedir para empresas hoy día. Es más fácil pedir para personas, pero hay un punto en que ustedes van a tener que hacerlo. ¿Han tenido reuniones al respecto? Bueno, mañana yo me reúno con el ministro Briones y precisamente es para bajarle el dedo a cada una de estas medidas que el sector productivo requiere para asegurar, obviamente, y reitero, la continuidad del trabajo, la continuidad de la cadena de pago, y los incentivos que requieren, por supuesto, los más vulnerables, que son la pequeña o la microempresa. Incluso hay que pensar también que hay grandes empresas, y tú lo acabas de mencionar, por ejemplo, la industria aérea, que va a pasar situaciones complejas. Eso tiene que haber reacomodo. Ahora, en Chile han habido experiencias, tuvimos la crisis del 80, tuvimos la crisis asiática, tuvimos la crisis subprime, tenemos esta crisis, y al final lo que tenemos que promover es anticiparnos. Ahora, yo pienso,
¿Cómo se anticipa uno, Juan, cuando tenemos una especie de tormenta perfecta? Pero Estamos mira, pasando con el coronavirus y además tenemos una situación político-social que es bien compleja en el me país. estoy refiriendo al coronavirus. Nosotros tenemos una ventaja, somos hemisferio sur, todavía tenemos las temperaturas altas, el coronavirus sobre 25 grados de temperatura muere. Tenemos la posibilidad de anticiparnos, tenemos la posibilidad, como dijo recién Carla acá, de anticiparnos y copiar o asumir aquellas buenas prácticas como lo que ha ocurrido en Corea y, por supuesto, no cometer los errores que han sido fatales en Italia. Entonces, yo creo que esas medidas, si las tomamos todos, por supuesto que va a ayudar. Y quiero poner un ejemplo. Ocurrió este fin de semana que una persona que estaba en cuarentena tomó el avión, fue a Temuco, fue a un matrimonio y generó un colapso. Ese colapso lo generó en los centros de salud, en el control de ese avión y en el control de todas las personas que participaron de ese matrimonio. Esa persona, a mi juicio, es absolutamente irresponsable y es absolutamente irreprochable. Si nosotros no tomamos conciencia de que tenemos que tener todos conductas adecuadas, por supuesto que no vamos a poder seguir previniendo. Juan, bajo el techo, decirlo, de la sombra de la CPC está el sector bancario. El sector bancario en una crisis es fundamental, porque si hay un mes o 3 semanas de una actividad económica deprimida porque estamos todos en nuestras casas, hay muchos medianos, pequeños, que no van a tener flujos, no van a tener ventas, y a fin de mes tienen que hacer frente al pago de una letra, de un crédito. ¿Qué llamado le haría usted al sector bancario para también flexibilizar el cobro de las deudas de flujo normal, como si fuese normal, que sabemos que no lo es? Mira, yo creo que el sector bancario chileno ha actuado siempre con muchísima responsabilidad y especialmente en las crisis. Por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda que va a tener todas las flexibilidades que eso requiere, más aún entendiendo que esto es un problema transitorio. Esto no es el fin del mundo, o sea, ya tenemos el caso de Luján, que lo acabamos de ver, yo por lo menos vi un reportaje de la televisión colombiana, y ya la ciudad vuelve a la normalidad, ya no tienen caso, han pasado 3 meses y el tema está resuelto. Pero si no, pero si no hay flexibilidad en el sector financiero fundamentalmente, por supuesto puede que una vez terminada la crisis haya muchas que ya no existen, muchos negocios menores o medianos. Yo no puedo decir, tengo la certeza, pero tengo la convicción que la industria financiera chilena y especialmente la banca va a actuar, como siempre lo ha hecho, con mucha responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Significa precisamente postergar los compromisos, dar las facilidades, reestructurar. Además que nosotros también, y quiero enlazarlo con la ley de adaptabilidad, es muy importante porque lo que nosotros tenemos que también procurar es que los trabajadores, los colaboradores tengan sus ingresos. Y lo que tenemos que lograr también es evitar el colapso que tú estás planteando. Entonces, no solo es público, también es privado. Ya el ministro Briones ha dicho que van a tomar todas las medidas de flexibilización precisamente en la recaudación fiscal asociada a las pymes. Yo creo que la banca va a actuar con absoluta responsabilidad. Ese llamado le haría usted, que flexibilice a la banca. Es que yo no sé si es necesario hacer el llamado. Yo creo que la banca, te reitero, va a actuar con la absoluta responsabilidad y creo que vamos a ir en otra dirección. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar la productividad del país, asegurar los ingresos de las personas, los ingresos futuros fiscales, para que la economía no se vea tan afectada, que ya estamos claros que estamos prácticamente en un escenario de cero crecimiento. Se le escucha optimista y se agradece también a raíz de lo que podría pasar de aquí en un corto plazo. Y quería preguntarle con una visión un poquito más allá, ¿cómo ve usted al país, cómo ve a Chile en un par de años? Se lo pregunto porque hoy día esta misma pregunta se le hicieron al economista Sebastián Edwards y él decía que ve un país que va a caer en la mediocridad, marcando el paso. ¿Comparte los dichos? Bueno, yo me quiero poner en un escenario distinto y he puesto un ejemplo. Yo estudié en las vacaciones el proceso español y para hacerlo bien corto, leí autores de muy dura izquierda y de muy dura derecha. Y lo que ellos muestran, como Grimaldo o de la Ciervo, muestran un panorama muy extremo. Sin embargo, España logró una gran transición, logró insertarse al mundo industrial y logró
construir una buena constitución, pasó a ser un país desarrollado, se incorporó a la Comunidad Económica Europea y hoy día es un país feliz. Y todo lo fatal no ocurrió. Yo pienso que hoy día tenemos la oportunidad de construir un mejor país. Creo que el coronavirus también va a ser un elemento que nos tiene que cohesionar. No puede haber pequeñez acá. ¿Eso no se logra con una nueva constitución que parta con la hoja en blanco? Lo digo porque usted ya ha expresado que está de acuerdo por el rechazo. Sí, pero yo lo he fundado. ¿Ah? Yo lo que he dicho es que voy por los equilibrios. Yo creo que es absolutamente legítimo generar estos equilibrios y por otro lado también creo que es legítimo, ya sea cualquiera de las soluciones que depare el plebiscito o el resultado del plebiscito, enfrentar este problema. Y por lo tanto, cualquiera de esos caminos nos va a haber enfrentado a generar esta constitución. Yo soy de las personas que piensa que partir de una hoja en blanco es más riesgoso, es más largo, es más extenso que hacer las modificaciones que Juan, hoy día el espectro político ha acordado. ¿No es incongruente empujar el plebiscito, pero manifestar que se va a rechazar? Es que no, porque el rechazo lo que indica es un mecanismo adicional de cómo tú quieres hacer las reformas. Una manera en el apruebo es, yo apruebo, voy a una asamblea constituyente o voy a una comisión mixta. Si tú rechazas, vas al Congreso y haces las reformas. Yo Con la incertidumbre de que no se sabe cuáles son esas reformas, cuáles son esos cambios que se van a hacer. Bueno, yo creo que los cambios en el Congreso son políticos. Incluso hay que pensar que el Congreso hoy día tiene mayoría de la oposición. Entonces uno podría pensar que puede ser incluso más riesgoso estar en el Congreso. Yo pienso que es positivo porque permite hacer reformas y avanzar más rápido, eliminar la incertidumbre, permitir que el país siga creciendo, que se siga desarrollando. El insumo más importante de la economía es la inversión. Ante la incertidumbre, la inversión probablemente tiende a caer. Por lo tanto, mientras más incertidumbre, peor es para eso. Sí, para aquellos que tal vez tienen cierta desconfianza respecto o que lo ven a usted como un líder que va a optar por un camino más duro en lo que tiene que ver con su rol en la CPC, ¿qué se le responde a aquellos que piensan eso por su opción por el rechazo o por lo que ocurrió en ese episodio en que la empresa Sutil optaron por quitar el auspicio a CNN porque no estaban de acuerdo con su línea editorial? Mira, yo más que la línea editorial, yo lo que no estuve en su momento fue con la altura en que se trató el fenómeno del 18 de octubre. Respecto a mi posición... ¿Se arrepiente de haber retirado el auspicio? Creo que fue una señal equívoca, mala. No, yo Matías, eso lo hice en carácter privado, eso se filtró. El WhatsApp que además se dio vuelta por Chile es un WhatsApp que incluye incluso un último párrafo que yo no lo escribí, eso se lo mostré a quien corresponde privadamente. Y creo que yo manifesté mi legítimo derecho. Ahora, también pienso que nosotros tenemos que entender que ser directo, ser claro, ser transparente no tiene ninguna relación con ser duro. Y lo manifiesto así. Y muchas veces uno escucha de otros sectores palabras muy duras y nunca es duro. Nunca nadie es duro. Y cuando uno dice las cosas claramente, en forma transparente, podría ser, entre paréntesis, esquematizado como una persona dura. Tal vez el temor tiene que ver con qué tan abierto está el diálogo. Si, por ejemplo, en una situación en la cual no está de acuerdo con cómo se estaba relatando una determinada noticia, retira ese Pero mira, juicio. Patricia, como decía don Jorge Alessandri, hechos y no palabras. Yo tengo más de 30 años vinculado al mundo gremial y empresarial. La gente me conoce, sabe cómo he actuado, cómo he concurrido a la construcción de acuerdos, sabe perfectamente cómo puedo actuar responsablemente. Y vuelvo a reiterar, si he manifestado mis opiniones personales, lo he hecho, entre otras cosas, para ser absolutamente honesto para asumir este cargo. Y por lo tanto, si el sector base, yo vengo de la base, y el sector empresarial
ha elegido a mi persona es precisamente porque se valora hoy día algo más el hecho de ir directamente y en forma honesta a decir las cosas. Juan Sutil, presidente de la CPC, muchísimas gracias por estar esta noche en Estado Nacional. Que esté muy bien. Muchas gracias Patricia, muchas gracias. Rodrigo, Patricia, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con nuestro panel de conversación en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y Radio Duna. Ya estamos de vuelta en Estado Nacional y en nuestro panel saludamos de inmediato a quienes lo conforman esta noche. Constanza Flug, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. Gonzalo Miller también, muchas gracias por estar, muy buenas noches. Francisco Vidal, buenas noches. Buenas noches, ciudadanos y ¿Qué ciudadanas. mira tanto la hora? ¿Cuánto tenemos de tiempo? Ah, bueno, está bien. Te dedicaba el cronómetro. Porque Valentina, la última vez estuvimos como 20 minutos. Valentina Quiroga, muy buenas noches. Muy buenas noches. Francisco Vidal, ¿cómo ha estado manejada la crisis en la cual estamos desde el punto de vista de las autoridades? Ahora, va a ser súper franco. De eso se trata. Yo creo que en una emergencia como la que estamos viviendo es fundamental la unidad detrás de la autoridad que es responsable, en este caso del presidente y del gobierno. O sea, yo estoy por respaldar todo lo que hace el gobierno. Lo que le pido al gobierno es que sea competente. ¿Cómo ha estado? En algunas cosas bien incompetente. Lo de hoy día me pareció increíble. Yo creo que, a ver, voy a decir una cosa más general. Si estamos en la tercera fase, comparada con otros países, hay que tomar decisiones drásticas. Entonces, veo que, yo sé que hay protocolo, que está el comité de expertos, pero mi impresión es que tenemos que priorizar la salud de los chilenos. Y no estar tembleque, no estar jalea, no estar entre Tonguillo y los vilos. Te pongo un ejemplo. A ver. Debiéramos haber tomado antes de hoy el tema de la suspensión de clases de todo el sistema escolar. Lo que yo vi hoy día, creo que el gobierno tiene que aprender, porque no puede comunicar mal, no puede generar incertidumbre. Y lo que yo vi es a un comité de expertos y a una experta sugiriendo que hubiera clases mañana, y a la media hora llegan los alcaldes, gran tarea, y el presidente dice mañana están suspendidas todas las clases. Pero en eso, Pancho, yo creo que Pero, va a haber esos para cerrarnos. Cierre de Y servicio. creo que al gobierno le faltó, en esa lógica de enfrentar todos unidos la crisis que estamos viviendo, el tema de las universidades. Y han sido las universidades por motu propio las que han ido colgándose. Mira, no es mala onda, es sencillamente cómo lo hacemos mejor todos juntos. Gonzalo quería... Yo creo que primero tenemos una gran ventaja respecto de otros países y es que hemos podido ver lo que ha ocurrido en otros países. Lo que ocurrió en Italia, lo que ocurrió en España, cuando no se tomaron las decisiones o a veces la población no se tomó en serio también el virus. Pudimos ver ambas situaciones. Y por otro lado hay casos de éxito en términos de contención, de que la fase donde todavía, la fase 3, todavía es una fase donde estamos tratando de contener, que no haya, digamos, el contagio ya de manera Que no se pierda el rastro, además. que no se pierda, que sepamos bien eso. Y para eso yo estoy de acuerdo con Macho cuando dice mantener absoluta disciplina y credibilidad en la autoridad sanitaria. Y en la autoridad sanitaria, en este caso, el presidente hacia abajo, pero sobre todo en la autoridad sanitaria. Y acostumbrarnos a algo que quizá no estamos tan acostumbrados, que está el panel de expertos y hace su pega y es un muy buen panel de expertos. Cuando uno revisa, son de calidad mundial los expertos. Correcto. Pero por otro lado, está la decisión política. Y usted estará de acuerdo conmigo que a veces lo que los expertos dicen y lo que la política dice no necesariamente van de acuerdo en los tiempos. El Transantiago Entonces, es el mejor ejemplo. bueno, aquí yo creo que el presidente se atrevió a tomar una decisión más allá de que... El alza de los 30 pesos el metro. Más allá de lo que Expertos, dijera el panel de expertos. Más allá de lo que le dijera el panel de expertos en términos de que, mire, lo puede hacer en 3 días más, en una semana más. Dijo, aquí lo que pasó es que las universidades que podían tomar su decisión de manera autónoma, empezaron rápidamente a tomar su decisión, eso corrió, y claro, si uno ve que están suspendiendo las clases a las universidades, la pregunta de todos los papás, de todos los alumnos, de todos los estudiantes fue, si las suspenden aquí, ¿por qué no las van a suspender en los colegios? Y eso que estaba en una decisión que estaba arriba de la mesa, se adelantó, pero no se adelantó en una lógica sanitaria. Si la experta la que habló, la doctora que habló, tenía razón. Si el problema no es que no tuviera razón, tenía razón. Pero en otra cuerda también está esto de que quizás esos 2 días
esa decisión política de tener a todos los papás preocupados, a toda la sociedad preocupada si había o no había clase, era un tema que había que despejar rápido y el presidente lo despejó. Media hora quedó despejado. No hay... Constanza, ¿querías agregar? Constanza. Y teniendo el apoyo de los alcaldes, porque finalmente la decisión que se adopta no es solamente una decisión fácil en términos de que los colegios implican alimentación, implican, por ejemplo, la lógica también de la vacunación, por lo tanto... Que empieza mañana. Que empieza mañana, entonces que hay que coordinar todo eso, por lo tanto, sin yo creo que el apoyo como basal en el fondo de los alcaldes habría sido muy difícil poder tomar una decisión como la que se tomó. Como suspender finalmente las clases en los colegios implica una serie también de... una serie de externalidades como que los papás tienen que ver con quién dejan a los niños, o sea, también es un tema... Pero se arregló eso, decisión no fácil. Turno ético. Turno ético en los colegios. Claro. Sí. Aquellos papás que no pueden... Estamos, Valentina, en condiciones, para ir agregándole cosas que salen aquí en el panel. Estamos en condiciones, ¿crees tú, de que la población empiece a mirar de otra manera las palabras de la autoridad? Porque la autoridad sabemos que está bastante depreciada en Chile en su tiempo, para qué decir los últimos meses. Mira, yo quiero reforzar y agregar algunos elementos a lo que ha dicho Pancho, porque hoy día vimos múltiples mensajes con múltiples vocerías, además en un periodo de tiempo muy corto. Y a mí me parece que el tema de las comunicaciones son fundamentales para transmitir certezas, para orientar adecuadamente y también mantener la credibilidad en el proceso. Yo creo que se expuso, por ejemplo, las y los expertos a una situación en donde ellos salen dando una recomendación. La verdad es que el punto de prensa a mí me parecía una cosa muy rara. O sea, nunca yo había visto esto de que en la necesidad de que la autoridad política hablara, en vez de que eso ocurriera, aparecen los expertos dando su recomendación. Nadie entendía de lo que estábamos viendo en la tele si es que era la decisión política, si es que era la recomendación, y después entonces aparece una decisión política en dirección contraria. Entonces, eso yo creo que evidentemente hay que sacar lecciones urgentes porque eso no se puede volver a repetir si es que la crisis se sigue manejando con ese nivel de vocería. La verdad es que yo creo que vamos a tener un mal resultado. Segundo, creo que es importante felicitar nuevamente a las y los alcaldes de todos los sectores políticos, porque creo que desde el punto de vista de las autoridades políticas fueron nuevamente las que demostraron tener la mejor conexión con el pulso de lo que estaba pasando en los territorios, y esto de todos los sectores políticos, ¿no? Creo que aquí han dado nuevamente un ejemplo de ponerse a la cabeza, no solamente de tener mejor sintonía, sino que poder también liderar de alguna forma definiciones. Y efectivamente la coordinación en esto es fundamental. A mí me llama la atención cómo fueron transcurriendo estas cosas. A mí en lo personal me tocó además estar en una cartera que está también vinculada hoy día en estos procesos, y la coordinación, antes de que hubiera cualquier vocería, había previamente una coordinación tremenda con los alcaldes, con las distintas autoridades, y por lo tanto el esfuerzo comunicacional era enorme, pero ocurría. Entonces realmente me llama la atención, pero bueno, lo importante acá, yo creo, como decía Pancho, aquí lo importante es la salud de la población. Pero ¿cómo ves tú que va a tomar la población o un sector de la población que el seguimiento de instrucciones de la autoridad? Por la autoridad, las autoridades en general... Es que tenemos que creer. Bueno, pero es que ¿cómo Porque si logramos, no, da lo mismo. ¿cómo logramos que crean? Por ejemplo, convocatoria a marcha para esta semana. Pancho Vidal, o Valentina. Bueno, pero solamente para, por ejemplo, esta situación de haber expuesto a los expertos, de dar una opinión que Nunca después no más. era la que se seguía, no puede volver a ocurrir, porque algo de lo cual yo creo que un capital que tenemos para este tipo de situaciones es creerle a las y los expertos. Entonces, cuando de alguna forma aparecen dando una recomendación y después desde el punto de vista político parece algo como que se les quitara el piso, entonces yo creo que es muy importante ser extremadamente ¿Tú cuidadosos crees que con habría eso. que haber mantenido la decisión de los expertos? No, para nada. Jamás debieron haber dado a los expertos un punto de prensa. Fue la autoridad política la que tenía que haber tomado las riendas. Y, por ejemplo, esto que el ministro de Salud haya dicho algunas horas antes que a quien le parecía responsable suspender las clases y después tener que desdecirse. Entonces, de hecho, yo recomendaría que alguien quizás le sacara un poco el Twitter, el celular al ministro de Salud para que se pueda concentrar mejor y no estar, entonces, generando La ese definición tipo fue de... correcta finalmente. La medida que se adoptó finalmente fue correcta y fue a tiempo también. Yo le Fue sugiero, un día Matías, antes de que empezaran las clases. O sea, finalmente la definición fue correcta. Raya para la suma, independiente. Tratemos de hacerlo mejor, ese es el punto. Yo creo que en eso también los medios van a tener un rol importante, porque el coronavirus, las últimas 2 semanas, ha estado dentro de la disputa política. Si la medida era muy exigente, si en realidad esto no era tanto, se escuchaban muchas voces.
Y resulta que hoy día ya pasa a ser, en efecto, una de las principales preocupaciones del gobierno y del país. ¿Ah? Y por lo tanto, debiéramos sacarlo un poquito del pequeño debate y dejarlo, de nuevo, en la voz de la autoridad sanitaria, de la autoridad de salud, y de alguna manera tratar de restringir el margen de discusión sobre alguna medida. ¿Ah? Porque finalmente la población lo que necesita es esa claridad y esa seguridad, como decía Pancho, de que en esto estamos de acuerdo. Y tenemos que de alguna un manera debate Totalmente. Pero para eso es importante que las autoridades lideren, porque lo que empieza a ocurrir entonces es el autogobierno. Cuando la autoridad no da la instrucción a tiempo, empieza a ocurrir que las y los alcaldes del propio sector político del gobierno empiezan entonces a desmarcarse de la sugerencia. Y una sugerencia. Y eso requiere entonces capacidad de anticiparse, de liderar, para que aquello con lo que yo concuerdo totalmente con Gonzalo, que todos podamos seguir la instrucción general, porque evidentemente eso es lo que finalmente debiese producir efecto, pueda ocurrir. Francisco, Una sola voz, ¿eh? Una sola voz. ¿Debería ser quién esa voz? ¿El presidente de la República? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? pero una sola voz, no 10 voces. Debería ser el ministro de Salud, en normalidad. O la subsecretaria. O la subsecretaria Pero una Paula sola voz. Que lo ha hecho bastante bien. ¿Ya? Paula. Y todo lo demás detrás de esa sola voz. ¿Qué le responde o qué podríamos decirle? Sí, pero para agregarle la respuesta. Póngale aquí esto. Aquellos que dicen en redes sociales, por ejemplo, que esto puede ser incluso un arreglín político para bajarle el guataje, el tonelaje o la importancia a la movilización social y que le están poniendo color al coronavirus. Eso es fiebre. ¿Qué? A ver. Se hagan el test. Dice. Coronavirus. O sea, A ver. Hay que tomárselo en serio. sostener que esto, en mi opinión, que la evidencia científica, que todo un país es cómplice, su conducción política, de una operación, no sé para qué, bueno, puede alguien creerlo, pero a mí me gustaría tenerlo sentado al frente para que me explicara y yo argumentara. Porque hay cosas mucho más relevantes que esas. Te pongo un ejemplo. Lo averigüé toda la tarde. Además vi en Chilevisión CNN un reportaje sobre los países que les ha ido mejor en el control. Yo pensé que era la China comunista nomás. Mira, China, Turquía, Singapur, Corea del Sur y Cuba. Pero lo que mostró la Mónica Rincón, el reportaje, era Singapur. Singapur. O sea, no Corea del Norte. Ejemplo. A mí me encantaría que el gobierno tomara esta medida. Mira, cerrado la frontera. Es ilegal ganar plata, hacer lucro, especulación y ganancia Económica. bestial con la mascarilla. Aquí en Chile hay clínicas privadas en Chile que están cobrando 100 lucas, 150 lucas por el examen. Bueno, encantado estuviera mañana, Che. Sí, eso lo dijo Girardi y ya lo desmintieron las propias clínicas. Pero yo le escuché a Girardi en vivo cuando dijo eso y fue desmentido por las clínicas. Bueno, ¿están cobrando las clínicas o no? No, sí, pero están cobrando exactamente lo mismo que el proveedor, porque él mencionó una, de hecho, la clínica alemana, y la clínica alemana le dijo, mire, yo lo compro, no me acuerdo el precio, pero en 100 y el paciente paga 100. O sea, bien, aquí bien, entonces. no pasa. Pero tú sabes que yo le pregunté a algunas personas... Perdón, pero hay países que han decretado que independiente de aquello, el examen por razones de salud pública es gratuito de manera universal. Bueno, en Chile es gratuito. Singapur. Mira, pusieron un ejército, compadre, a fabricar mascarillas. Les fijaron precio a las mascarillas. Entonces me voy al tema de fondo. No sé si ustedes leyeron la frase de Macron. Por el tema de las elecciones. No, por el tema de la salud. Cuando reivindicó la salud pública, el estado de bienestar francés en salud pública, el derecho a la salud, y reivindicó esa experiencia francesa porque la salud no puede estar sujeta a las leyes del mercado. Constanza, estamos a un poco más de un mes del plebiscito del 26 de abril. Hoy día fue Francia, no suspendió las elecciones y Francia es de los países más complicados con el coronavirus. No está entre los 3 primeros, pero bien complicado. ¿Es descabellado pensar en que hay un acuerdo político a nivel nacional para posponer ese plebiscito, para que tenga en Francia hubo una baja importante en la participación, para que no haya baja en la participación, con lo cual no tenga dudas en la legitimidad del resultado? ¿Qué te imaginas tú que debiera suceder de aquí en adelante respecto del plebiscito? Yo creo que no es descabellado pensarlo, pero creo que no es el momento para pensarlo, en el sentido de que todavía hay cierto margen de tiempo. ¿No es peligroso acercarse al plebiscito que entonces que alguien diga que la decisión tiene que ver con la
con un resultado que adelanten encuestas, por ejemplo? ¿No es mejor hacerlo con más tiempo? Es que ahí es clave que haya un acuerdo, o sea, que esto si se llegara a dar, de partida se requeriría una reforma constitucional para modificar la fecha de las elecciones, porque hoy día está en la Constitución establecido el 26 de abril, o sea, no es solamente un tema de plazo, o sea, no está establecido en la ley, habría que modificar la Constitución para hacerlo, con lo cual ya requieres 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. En ese sentido, necesitarías un acuerdo amplio y transversal y necesario, ¿cierto? Porque si no, evidentemente que se puede prestar como para una... Y ya se había dicho en algún minuto también, pues cuando partió el tema coronavirus, no eran voces tan radicales las que decían como, oye, ojo con no tomar el tema del coronavirus para adelantarse, para que nadie vea debajo del agua, para que nadie vea debajo del agua. Sí, pero, Matías, ¿Creen que estamos a tiempo de tocar este tema o no? Yo creo que, a ver, Hay que tocarlo. Bueno, yo creo que estamos a poco más de un mes, un mes y 10 días, un mes y una semana, y obviamente que es parte de la conversación. Lo que yo tendría mucho cuidado es cuando la política se aleja tanto de la realidad. Si la realidad del país, lo que va a estar dominando la discusión, la preocupación de los papás, de la familia, de los trabajadores, de todos, es el coronavirus, yo creo que aquí hay un elemento esencial que tiene que ver con el voto informado. Si no vamos a ser capaces de cumplir con eso, yo ahí pongo una alerta, pero, así como el 15 de noviembre, que le da origen a este plebiscito, no todos firmaron. Hay sectores que no firmaron. Yo veo que... Pero los que firmaron representan el 91% de la población. Está bien. Los que firmaron. De los que de la elección. Pero por eso digo, pero aquí, ¿qué le vamos a pedir para poder mover esta fecha? ¿Unanimidad? ¿Que sean los mismos firmantes? O sea, a mí me gustaría que como país tuviéramos la capacidad de discutir temas como ese y enfrentarlos. Pero hay muchos que sienten que mover esta fecha implica necesariamente abrir la especulación, darle la razón a los afiebrados que contaba Pancho recién, digamos, que creen que todo esto es una conspiración, que el único objetivo es que no exista plebiscito. Porque, y vamos al fondo, esto no es cambiarlo por 30 días más. No es correrlo el 26 de abril al 26 de mayo. No. Si la verdad es, tendría que tener un fundamento de salud, de autoridad de salud profundo. Pero por otro lado, uno mira la experiencia en Estados Unidos y en Francia, y más allá de los cambios en la asistencia, se están haciendo las elecciones. Entonces, ¿eres partidario de abrir la discusión política o no? Yo creo que siempre hay que conversar, siempre hay que tener diálogo, pero también uno ve, tampoco uno puede pasar del blanco al negro total. Yo creo que dimos un paso esta semana en hablar de medidas más contundentes respecto al coronavirus. Dimos un paso. Hubiéramos tenido esta conversación hace una semana atrás en este mismo programa y habríamos estado acusados todos de estar complotando. Entonces, por eso tengo que tener Mañanix le acusó en algún momento de eso. Francisco y Valentina. Yo creo que... Sobre este tema del plebiscito puntualmente. Sí. Mi impresión es lo siguiente, que debemos darnos los partidos y los comandos y el gobierno, yo pondría una semana. Esta semana. Que los expertos nos digan cuál es la proyección. A partir de esto va... De una dinámica increíble. Increíble. Porque, en mi opinión, es fundamental cuidar la salud de los chilenos. Ahora, ¿quién más que yo quiere que el plebiscito fuera mañana para votar a prueba de convención constituyente? Pero hay que ser responsable con la prioridad número 1 hoy día de los chilenos, en mi opinión, que es la salud. ¿Asistiría a un acuerdo nacional para evaluar el cambio? Ahora, ojo, esto es una opinión personal, porque yo represento algo más, no aquí, pero una opinión personal. Valentina, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo creo que comparto que nada puede anteponerse a la salud de las personas. Yo creo que en eso estamos de acuerdo y cuando estamos hablando de temas de salud pública, creo que esa es la primera consideración que hay que tener. Comparto con Pancho que hay que tener un cierto tiempo, no es para decidirlo ahora, pero es algo que vamos a tener que estar mirando y mirar todos también con altura de mira y obviamente poner la salud de las personas por delante. También creo que, y ahí bueno, creo que también hay que ver cómo evoluciona y ver también distintas alternativas, porque comparto que esto no necesariamente es blanco-negro, han habido quizás algunas propuestas, por ejemplo, que el plebiscito, probablemente eso también requeriría alguna cierta modificación legal, de que no necesariamente tenga que ser en un mismo día, quizás puedan haber otras modalidades que no sean solamente presenciales, en fin, creo que ese es el tipo de debate que puede haber. Ahora, sin embargo, comparto que dado lo que estamos encima de los tiempos, son definiciones que
no Una se semana. pueden poco dilatar margen. tanto. Así Lo que pasa es que ¿No están de acuerdo conmigo con una semana razonable? finalmente yo creo que lo importante es que la realidad acompañe lo que se conversa. Así es. Porque si en una semana más vemos, las cifras ni Dios lo crecen quiera, mucho, pero hasta ahora nosotros estamos viendo casos de infectados, estamos en un estado. Pero cuando mira otras realidades como la de Italia, lo que gatilló lo más drástico de El las atraso. medidas, lo que gatilló lo más drástico de las medidas, Pancho, fue el incremento de los fallecimientos. Llegaron a tener más de 200 en un solo día. Entonces eso dio un salto. Más de 300. Por eso dio un salto en términos de medidas. Y ahí se pasó a decir a la gente que en su casa y la policía a vigilar que las personas respetaran y que no estuvieran en la calle circulando, sino que no tenían un pase. O sea, por eso te digo, la política tiene que ir acompañando esa realidad y obviamente uno tiene que estar siempre abierto a conversar. Pero yo creo que este itinerario uno no debiera estarlo poniendo en duda tampoco todas las semanas. ¿Por qué? Porque más allá del clima que hay hoy día, yo creo que aquí no va a haber certezas. Aquí lo que va a haber es tratar de ver, siempre vamos a tener, no va a haber una posición científica que diga que el plebiscito se puede o no se puede hacer. Va a estar dentro de lo discrecional. Y ahí está el punto. ¿Qué tan amplio tiene que ser el acuerdo? Total. Bueno, si usted le pone total unánime... Constanza, ¿quiere agregar? Ok, Los comandos, todos los comandos ese- y el gobierno. Ese es el punto, pero que eso es demasiado relevante porque al final nos tenemos que poner de acuerdo en mínimo. Y lo mismo que pasaba con respecto al orden público, pongámonos de acuerdo, ¿cierto?, en que no tiene que haber violencia el día del plebiscito porque si hay violencia el día del plebiscito y se impide, por ejemplo, que hay personas que puedan ir a votar porque los están funando, por ejemplo, porque no tengo idea, destruyeron un local de votación, me imagino que eso va a afectar la legitimidad del plebiscito, ¿cierto? Lo mismo nos tenemos que poner de acuerdo con respecto a esto. Si tenemos el mínimo de que la salud pública es lo más importante, ¿cierto?, la salud de los chilenos, y que eso además también puede llegar a influir el hecho de que no solamente el ambiente, sino que la información que se entrega al plebiscito no se va a poder entregar producto, que esto es la primerísima prioridad. Bueno, si es así, evidentemente que hay que tomar la decisión correcta. El punto es de que eso hoy día, yo, además de que considero que las condiciones no están dadas todavía para tomar una decisión así, no sé si lo veo tan fácil, al menos En una semana. En una semana, en términos de que no sé, pues hace una semana y tanto Bueno, atrás. ponle dos, por Constanza. Bueno, Pero es que no nos quedan muchas semanas, quedan 5. Pero Claro. para terminar el punto, yo sé que no es equiparable, pero finalmente para llegar solamente a un mínimo, pero hace 2 semanas atrás, una semana y media atrás, un porcentaje importante o un número importante de dirigentes de ex Concertación Nueva Mayoría en realidad le contestaron la carta a los otros ex dirigentes diciendo que había que estar fuera de los acuerdos elitistas, la oligarquía. O sea, si eso en el fondo se logra despejar o esto no se contamina con eso, fantástico, digamos, y se nos logramos poner todos de acuerdo respecto a eso, pero yo no sé si sea tan fácil que todos los comandos se puedan poner de acuerdo en eso. Esa decisión que hay que evaluar, también nos metimos en un chat con gente que sabe mucho de esto. Y el tema de la eventual postergación no es para el 26 de mayo o 26 de junio. O pueden ser pasado el La invierno. única alternativa, para no pescar el pleno invierno entre la influencia y el Claro, coronavirus, pasar el invierno. ¿no?, es el 25 de octubre. En la elección municipal, en el fondo. O sea que el 25 de octubre nos levantemos a votar Muchas y cosas. alcalde, concejal, gobernador regional y plebiscito. Valentina, esta semana, para ir a otros temas, ampliarnos del coronavirus, que es la crisis y que nos tiene a todos muy preocupados sin duda, pero esta semana hubo un recrudecimiento de un sector de la oposición, o más bien un cierto acuerdo original o básico para seguir adelante con una acusación constitucional al ministro Gonzalo Blumel, cosa que hace 2 semanas no estaba esa posibilidad. De hecho, Esa es Revolución Democrática. Claro, no, pero es que hay otros que han contestado dentro de la oposición que sí estarían dispuestos a entrar a sentarse a conversar Sí. esto. ¿Qué ha Pero no hay cambiado? decisiones tomadas. No hay decisiones, pero hay una idea de legislar, por llamarlo de algún modo, distinto en el ambiente que hace 2 semanas. Valentina, ¿te parece a ti que es importante o que es adecuado en este momento sentarse a plantear ese tema? ¿Y si usted sería partidaria de acusar constitucionalmente al ministro Blumel? Mira, a mí lo que me parece más complejo todo esto es que a casi 5 meses del estallido social continúan las evidencias respecto a las violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones. Y eso creo que creo que destroza a cualquiera. Recién tuvimos un informe, ¿cierto?, del Alto Comisionado de Naciones Unidas que hace seguimiento al informe con las 21 recomendaciones que había dado antes, en donde dicen 2 cosas que a mí me parecen súper lapidarias. La primera es lo que acabo de comentar, que continúa la violación a los derechos humanos, y segundo, que no han habido avances significativos respecto a las recomendaciones que habían hecho al Ejecutivo, y por lo tanto eso creo que empieza entonces a ponerse ya cada vez más color de hormiga para el gobierno,
porque esta explicación, ¿cierto?, que se reitera y todo eso, que son como casos aislados, está en absolutamente evidencia que no son casos aislados y ahora ya está empezando a quedar en evidencia de que no están teniendo o no están teniendo la voluntad política o la competencia para poder llevar adelante las recomendaciones de estos organismos. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos me tocó conversar en entrevista a Radio Duna el día viernes y sostiene que Carabineros ha hecho un importante esfuerzo, no sé si escuchaste la entrevista, que ha hecho un importante esfuerzo, que él es testigo del esfuerzo que ha hecho Carabineros por mejorar los protocolos, por justamente cambiar las prácticas, que le ha costado, pero que está en la voluntad al menos de Carabineros. ¿Tú compartes eso o te parece que está equivocado, Mico? Yo creo que lo que uno ve, por lo menos ciudadanamente, es que esa situación o ese esfuerzo al menos no se ha traducido en resultados concretos. O sea, si estamos recién teniendo esta evaluación, lo que ahora además en mi opinión se agrava con estos dichos además del director general de cierta esta opinión de que le gustaría no tener esta subordinación. Entonces, yo creo que la situación se está poniendo bien compleja. Tuvimos hace pocos días también, no fue esta semana, fue anterior, ¿cierto?, las imágenes de esta marcha también en Providencia, de los manifestantes por el rechazo. Entonces, en donde Carabineros claramente no actuó como se hubiese esperado. Entonces, ¿Te parece que habría que acusar al ministro Blumen? Yo creo que las acusaciones hay que evaluarlas cada uno en su propio mérito. Esto es su mérito. Creo que cada una de las acusaciones hay que evaluarlas a su propio mérito. Creo que las autoridades políticas tienen que responder, obviamente, por la responsabilidad que les compete. Y en ese sentido, pienso que este informe que ha entregado el alto comisionado es una complejidad, porque está diciendo que desde el punto de vista político no se han tomado las decisiones que estaban recomendadas. Yo creo que esto es un error mayúsculo. No sabía, fíjate. Es un error mayúsculo. ¿Qué es lo del alto comisionado, del seguimiento? Sí, lo había leído. Yo creo ¿por qué es un error mayúsculo político? Porque en el fondo, primero, la violencia es algo que nos viene acompañando desde el 18 de octubre con mucha fuerza y que la política... No sé, desde 1810. No, está bien, pues, Pancho, pero está bien. Desde Caín y Abel, si te quiere ir atrás. Pero resulta que la preocupación de los chilenos hoy día es esta. Sí, claro. La violencia es un tema muy relevante. Tremendo. Entonces, cuando hay una sector de la política que mira al techo, me preocupa. Más me preocupa cuando van contra aquellos que están tomando medidas. Como el ministro Blumen, que no ha insistido en lo que se venía haciendo, sino que ha hecho cambios, ha tratado de eso mismo le ha generado crítica dentro de la propia derecha, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría más calma, le pediría más calma a esa izquierda, que parece que lo único que busca en el fondo es... quiero decir algo, lo voy a decir igual porque no está... Díganos más. ¡Ya nomás! Ministro Blumen logra, y Carabineros logra, empezar a producir detenciones. ¿No serán las detenciones las que tienen preocupado a algunos? Más que... ¿Qué quiere decir, Gonzalo Miguel? Todos los casos de abuso, en el caso de policial, o más que abuso, todos tienen al Estado de Derecho detrás. Todos se han traducido o en sanciones, o están siendo investigados por la Fiscalía, o están en la justicia. No hay ninguno que no esté en la justicia. Todos. Disculpame, pero el propio general de Carabineros dijo algo distinto en la semana. ¿No están siendo investigados los casos? Eso, porque si no, tendríamos que avanzar hacia el Poder Judicial. Estas dos personas, ¿cierto? Que las personas que todavía no estaban identificadas y que seguían actuando, seguían siendo funcionarios de la organización. Bueno, mientras no terminen los procesos, cualquier Estado de Derecho... No se puede, pero lo que dice es que identificaron a las personas que participaron de los procedimientos, más no han podido identificar a los... Bueno, pero eso te habla de una medida más... Sí, pero para terminar, algo dices entre líneas. Carabineros logró la detención de 47 personas, delincuentes que estaban realizando actos de violencia, múltiples delitos, los tomó. ¿Ya? Los pasó a la Fiscalía. La Fiscalía los puso frente a la justicia. En primera instancia, libertad. Fueron liberados, a pesar de que se consideró que todas las detenciones estaban en derecho y además se iniciaron la investigación de todos esos delitos. Y ahora la Corte de Apelaciones, ¿qué hizo? Se revoca dijo, esa. La medida cautelar, si la diferencia está en eso, dijo, esto es suficientemente grave, esto es un problema, son un peligro para la sociedad. ¿Pero qué quisiste decir cuando hay algunos que les complica estas detenciones? Sí, ¿Qué quisiste decir? Porque finalmente Carabineros está empezando a hacer detenciones, está empezando a funcionar el Estado de Derecho, está empezando a ver lo que decía Valentina, lo que decía, que a mí me parece de todo orden. Cualquiera sea la marcha, cualquiera sea la primera línea,
cualquiera persona que se ponga una capucha, a mí no me importa dónde está, si está en el Golfo o está en la Plaza Italia. Si es rechazo o apruebo. Eso debiera ser un delito. ¿Por qué no es un delito andar encapuchado? Tendríamos que preguntarle a esa misma izquierda que hoy día va detrás del ministro Blumen. Pidió la palabra y luego Constanza. Lo que pasa es que hablamos como de 7 temas. Sí, vamos. Yo creo Elija. a ver. Blumen me gustaría que usted... Sí, yo no me corro. Pero salieron cosas. Yo creo que fue un error del general director. La frase. Carabineros requiere recuperar la confianza ciudadana y para recobrar la confianza ciudadana tiene que reformar sus métodos operativos y tácticos, no seguir violando masivamente los derechos humanos y tomar medidas que pueden estar en paralelo a lo estrictamente administrativo. Pero si yo sé que de un piquete, mira lo que voy a decir, salió la bomba lacrimógena que destruyó la cara de Fabiola Campillay, no argumento que mientras no, comillas, pilla el que disparó, todo sigue funcionando. Porque para la opinión pública quiere decir que el que le disparó en la cara a la Fabiola Campillay y al ciudadano Gatica, en otro piquete, está en la calle. ¿Cuál es la medida, en mi opinión, correcta? Políticamente correcta y no es injusta. Se suspende la función de los dos piquetes hasta que se descubra que es responsable. Respecto a la acusación al ministro Blumel. Es que yo la miro en otra dimensión. A ver, ¿cuál? Para mí, el objetivo político, aparte de enfrentar el tema de la salud de los chilenos, el político en paralelo es el plebiscito del 26 de abril. Ahí debe estar la energía nuestra opositora. Y creo que las sucesivas acusaciones constitucionales, además incluso correlativamente en materia de fuerza, con mal pronóstico, nos sacan del objetivo principal y nos llegan a objetivos secundarios. Deduzco que no sería partidario entonces de seguir adelante con esta acusación. No. ¿Constanza? Sí, bueno, con respecto al tema de la acusación constitucional contra el ministro Blumen, porque igual quiero empalmar algo con el tema de Carabineros. ¿Tomar otro tecito es posible? Sí. Por supuesto, Constanza, disculpe, Perdona, Constanza. Es así. Pensé que en algún minuto estábamos como fuera. Constanza es primera vez que viene, pero Vidal es así. Pero sí lo he visto, así que Lo invitamos, pese a que sabemos cómo es. Perdón, Constanza, adelante. Bueno, si quiere podemos esperar que llegue el... sigue usted. Está muy bien. No, con el tema de la acusación constitucional del ministro Blumel, yo creo que lo complejo no tiene tanto que ver, o sea, por supuesto que tiene que ver en lo inmediato con esa acusación constitucional que Revolución Democrática plantea como en la siguiente lógica, y ya voy a llegar al argumento principal, que es, o usted remueve al general director, no lo acusamos constitucionalmente, si no lo remueve, digamos, pero esta semana tuvo más eco. Yo sé. Hubo más eco político en su sector. Yo sé. Ahora llego al argumento principal. O sea, ahí partir de esa base, digamos, demuestra, ¿cierto?, la debilidad y la mala utilización y el abuso del derecho que estamos teniendo. Y llego, en el fondo, al argumento más importante, a mi juicio, digamos, y es el riesgo principal que veo en este asunto. Desde la acusación constitucional al exministro Chadwick, la acusación constitucional contra la exministra Cubillo, la acusación constitucional contra el intendente, ahora la acusación constitucional que se proyecta contra el ministro Blumel, se da el mismo argumento. Tenemos la facultad, entonces la vamos a usar. Entonces esto es como, sí, claro, está la facultad, así también como está la facultad de inhabilitar al presidente de la República en caso de un impedimento físico-mental, como está la facultad de decretar estados de excepción. Son situaciones de excepción que tienen que ser tratadas como tal y no por tener la facultad tengo que usarlo obligatoriamente. Estamos confundiendo la facultad con la obligación de usarlo y mal utilizar finalmente, porque el derecho se pone, y perdonen que me ponga un poco leguleya, pero se pone en la situación de excepción ¿para qué? Para evitar el quiebre del Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué me pongo en la situación de catástrofe, del estado de excepción de catástrofe? Porque cuando hay un terremoto yo puedo utilizar ciertas facultades que sean excepcionales. ¿Por qué tengo la acusación constitucional? Para cuando un ministro infrinja la ley, la deje sin ejecución, comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación, pueda eventualmente destituirlo. Lo mismo con respecto al presidente con causales más calificadas. Entonces, el punto es, el ministro Blumen está infringiendo la ley, la está dejando sin ejecución, está comprometiendo gravemente el honor y la seguridad de la nación, porque ese es el punto central al final de este asunto. No puede ser simplemente que estemos utilizando una herramienta que es jurídica política, donde vamos a destituir un ministro nuevamente, donde vamos a dejarlo inhabilitado por 5 años, simplemente, digamos, porque
a un sector político se le ocurrió que debería remover al general director o porque a un sector político se le ocurre que no está siendo lo suficientemente eficiente en su Se gestión. le ocurrió mucho. Valentina pide la palabra. Quiero que agreguemos a lo que sigue la conversación esta petición que hacen algunos parlamentarios a que se informe cuál sería el procedimiento para eventualmente deponer o ¿cómo es la palabra? Inhabilitar al presidente de la República. ¿Qué te parece a ti esa petición? No, solamente quiero responder a una consulta que hacía Gonzalo para darte claramente mi respuesta, que si es que aquí lo que molesta son las detenciones. En ningún caso. Aquí lo que molesta es que llevamos más de 30 personas fallecidas, con personas que han perdido los ojos, violaciones que se continúan ocurriendo en las movilizaciones, incluso las que hemos tenido, ¿cierto?, en los últimos días. Entonces, el punto no está en esa actuación, es que me parece que eso va en la línea correcta. O sea, obviamente el orden público hay que controlarlo y si eso está mejorando, está bien. Y totalmente de acuerdo con que eso... ¿Tú sientes que respecto de esas violaciones a los derechos humanos que condenamos cada vez que ocurrieron desde el primer minuto, el Estado de Derecho, es decir, la Fiscalía, la Justicia, ¿no están haciendo su pega? Lo que yo estoy planteando es que, por ejemplo, desde el punto de vista de las actuaciones que se les ha pedido a Carabineros mejorar, que todo lo que tiene que ver con el manejo de las movilizaciones, lo que está ocurriendo es que ahí no se están cumpliendo los protocolos. Yo no sé si ustedes... Instalaron las cámaras, están reestructurando cada vez más. Está bien, pero hemos estado, yo no sé cuántas marchas han ido ustedes, yo he estado también en las calles y uno lo ve, está registrado. Si un juez que está realizando, o un fiscal que está realizando esta investigación, tuviera conciencia de lo que decía Pancho antes, digamos, de que hay una persona que está involucrada y tiene los antecedentes suficientes, obvio, no tiene por qué esperar, lo puede someter a proceso inmediatamente. Entonces, por eso digo, Gonzalo, cuando uno quiere respetar el Estado de Derecho, significa eso, esperar que los tribunales hablen, que los fiscales. Yo no creo que los fiscales no estén haciendo su pega, yo creo que la están haciendo. Gonzalo, si no te es creo que suficiente, los jueces no estén haciendo su pega, yo creo que sí la están haciendo. Me refiero al comportamiento de la institución Carabineros. A eso es lo que estábamos recién conversando. Si quieres, no me crees a mí respecto a lo que uno ve o lo que mucha ciudadanía denuncia de ver en las manifestaciones, de cómo la gran mayoría de los altercados se inician. A veces no hay ninguna provocación por parte de la ciudadanía y, sin embargo, por actuación de Carabineros, que a veces sin mediar provocación inicia enfrentamiento. Pues quizás, y tú puedes decidir no creerme, pero sin embargo hay informes que se acaba de entregar esta semana en donde va justamente en esa dirección, donde no han habido avances significativos para el Nos quedan 8 minutos, un minutito cada uno de cierre. Valentina, ¿puede partir? ¿Cierre en 8 minutos? Usted tranquilo, tranquilo. No alcanzará a llegar el tecito. Usted piensa en los argumentos para su cierre, señor Vidal. Valentina, te preguntaba sobre esta petición de inhabilidad para el presidente. ¿Te parece oportuna, adecuada, prudente hacerla? ¿Está dentro de sus facultades? Mira, yo... creo que en línea con lo que decía Pancho, me parece que hoy día políticamente la tarea más relevante que nos debiese concentrar como oposición es justamente el plebiscito. Bueno, estamos con toda esta situación, ¿cierto?, de salud pública que habrá que incorporar, obviamente, en la conversación, pero me parece que eso es lo que debiese marcar la pauta, y yo creo que cualquier análisis respecto a este tipo de cosas hay que esperar qué es lo que pasa con el plebiscito. Creo que eso desde el punto de vista político va a marcar de manera importante la agenda, qué es lo que la ciudadanía quiere, y solamente quiero hacer la última reflexión. Yo aquí la verdad es que aquí yo creo que lo importante, ya no estamos en una situación de que si es que aquí es importante salvar al gobierno o no salvar. A mí me parece que lo que es importante es que hay que salvar la democracia, hay que poner al país al centro, a las personas. Eso es lo que me parece para mí que es lo más relevante de todo. Y si en determinada oportunidad, reitero, post plebiscito, se empieza a hacer un análisis y pragmáticamente definir que hay ciertas decisiones que son complejas, pero que en pos de la democracia y de rescatar al país hay que tomar definiciones duras, bueno, creo que hay que analizarlo en ese momento. Hoy día creo que la energía debiese estar puesta en lo que acabo de mencionar. ¿Constanza? Sí, yo rescato de lo que dice Valentina respecto de que tratar de salvar la democracia y claramente buscar inhabilitar, o al menos hacer la consulta que se fue ahora a la Comisión de Constitución, inhabilitar al presidente de la República, independiente de quién sea la persona que esté en el cargo, por impedimento físico-mental, y tener un senador de la República que dice que hay que instalar un parlamentarismo de facto, es decir, fuera de las normas. Eso, a mi juicio, digamos, me parece que atenta contra las reglas de la democracia y que precisamente no apunta a salvarla. Por lo tanto, es bueno que en el fondo nos pongamos de acuerdo al menos en ese mínimo común denominador. O sea, acá quienes nos gobiernan son las reglas, no son las personas. Acá lo que importa en el fondo son las instituciones, y que en la práctica también tenemos que estar dispuestos a saber que las reglas de la democracia implican perder.
Entonces... ¿Hay algunos que se están saltando las reglas de la o democracia? sea, a mi juicio, digamos, muy grave tener un senador de la República diciendo que acá hay que instalar un parlamentarismo de facto. O sea, a mí, en teoría, el parlamentarismo lo encuentro un sistema de gobierno increíble, pero ese no es el sistema de gobierno que tenemos. Entonces, si no le gusta, cámbielo. Ese senador es del Partido de Pero no puede decir, digamos, que hay que instalar un parlamentarismo de facto fuera de las normas, porque eso implica quebrar el Estado de Derecho. Francisco Vidal, fue el senador Quintana el que dijo eso. ¿Qué le parece? Se equivocó. Yo no soy partidario de un parlamentarismo de facto. Y no soy partidario de acusar al presidente de que está loco. Y una vez más, ¿cuál es el objetivo principal en la política? ¿Cuál es el objetivo principal para los que creemos que en un Estado social de derecho? ¿Cómo yo le garantizo a los chilenos que por nacer en Chile tengan derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a las pensiones? ¿Acusando de loco al presidente? ¿Acusando a Blumel? No. La prioridad es el triunfo y hacer una nueva constitución. Todo lo demás yo lo subordino. Esa es mi opinión. Gonzalo Miller. Yo creo que no solo una pérdida de tiempo al final del debate sobre esta inhabilidad, sino que además uno mira la intencionalidad con la que se instala esta agenda. Porque finalmente son los que nos quieren tener debatiendo de nuevo sobre los procesos, cómo se hace, cuáles son las reglas, quién fija quién es el doctor. Y resulta que al mismo tiempo los chilenos que ven esto, ven aquí a que hay una izquierda que está dedicada a esto, y dice, bueno, y es la misma izquierda que tiene parada la reforma de pensiones, ¿por qué necesita pensarlo? Y la para un mes. Entonces dice, ¿cómo? La reforma de pensiones que me va a mejorar mi pensión, esa que espere. ¿Ah? ¿Y qué instala como debate? Instalemos el debate sobre cómo fijamos las reglas de que si en caso de inhabilidad del presidente, si el presidente está inhabilitado y cuál es el doctor, intención en todo esto. Entonces, no es un eventual error. No, aquí no hay errores, claramente no hay errores. No, no podría decir que hay errores. Es que una vez se lo leí a alguien. La dirección política de un país tiene que mirar la ola, pero no subirse a la ola, depende de la ola para donde haya. Tienes que conducir la ola. Por supuesto. Si yo hago una encuesta hoy, te garantizo que más de 2/3 de los chilenos quieren que el presidente se vaya. ¿Pero eso es bueno para la democracia? No, po. Entonces la responsabilidad de los que tenemos voz y micrófono no es subirse a la ola fácil, es conducir la ola. Hay un punto porque la convicción democrática, y las reglas y el respeto a las reglas, sobre todo cuando siente uno que no le convienen, tiene que respetarla, porque si no, aquí hay algunos que pierden la convicción democrática muy rápido, ¿ah? Y que ven y se suben a esta ola, ¿no es cierto?, populista, de decirle, mira, no, empecemos a instalar temas, empecemos de acuerdo como que la calle les va a comprar cualquier cosa. Y finalmente, el ciudadano ha terminado siendo bastante más razonable, bastante más lógico y abierto conversaciones que apuntan a demandas sociales. Vamos a un comentario excepcional, Valentina, para irnos. No, solamente yo creo que si hoy día el Parlamento, los alcaldes han tenido más protagonismo que el propio Ejecutivo en liderar ciertos procesos, creo que eso es básicamente se lo ha ganado en la moneda solo. O sea, sí, claro, ha sido por incompetencia y el propio vacío que ellos mismos han generado. Así es que yo esperaría que de alguna forma, lo estábamos recién partiendo el programa conversando sobre la falta de liderazgo en el proceso del coronavirus. Yo creo que ese tipo de cuestiones son importantes. Oye, que Blumel responda... Porque finalmente el 6% no ha sido responsabilidad del resto. No. Valentina, Francisco, Gonzalo, el 3%. Y Constanza, muchísimas gracias por estar esta noche. Presidencialista. Y nos reencontramos la próxima semana aquí en Estado Nacional. Exactamente. Que tengan muy buena noche, muy buena semana. Todos a sus casas, todos a cuidar. El que no nos contagiemos. Sin besos hoy día en la noche. Sin besos, sin nada, a cuidarse cada uno. Por los demás. Así que de aquí a la casita. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. 40 minutos, está bien. ¿Está bien?